La clase pasada habíamos comenzado con el tema de las funciones trigonométricas que queríamos definir a partir de las integrales, bueno, por medio de integrales. Y bueno, hicimos bastantes cosas antes de ya meternos a la parte formal. Todo estaba basado primero en esta función que llamamos A mayúscula. Y lo que hace esta función A es que para cualquier número entre -1 y 1, calcula el área que hay en este sector circular. Entonces, si X es negativo, esta es la región de la cual se calcularía el área. Y nosotros probamos que esta función es biyectiva. Primero que es inyectiva en todo el intervalo. Y entonces, por ser una función continua, pues dijimos que también la podemos hacer suprayectiva si consideramos el mínimo y el máximo de la función. Que este mínimo de 0 se alcanza cuando X es igual a 1, es decir, si X es 1, pues el área es 0, porque no estarías considerando ahí un sector como tal. Igual lo puedes comprobar al sustituir aquí, que todo te da 0. Y si X es igual a -1, estarías de este lado, -1. Ahí lo que nos quedaría es el área de toda la parte superior de este círculo unitario. Y a esa área, pues fue la que utilizamos para definir pi. Pi lo definimos como 2 veces esta integral de -1 a 1 de la función raíz de 1 menos t cuadrada. Entonces eso fue lo que comenzamos a hacer la clase anterior. Tenemos que esta función es biyectiva. Al área completa de la parte de arriba le llamamos pi. Se lo estamos definiendo por medio de una integral. Y ahora sí vamos a intentar comenzar con la definición del coseno y el seno. Entonces la primera definición que tenemos en esta clase, bueno, el día de hoy, es que vamos a definir coseno primero para el intervalo 0 pi. Para eso necesito recordar cuál era la idea con la que comenzamos todo esto. Lo que decíamos es que si tú tomas este ángulo medido en radianes, que pues ahora no le vamos a llamar X, vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo, este ángulo C de teta, medido en radianes. Entonces lo que habíamos verificado es que esta área de aquí tiene que ser teta sobre 2 para cualquier ángulo medido en radianes aquí en la circunferencia unitaria. Entonces, en la parte superior de la circunferencia tendría los ángulos desde 0 hasta pi. En pi pues quedaría justo ya este punto del -1. Y hay que recordar que la definición preliminar que yo tenía del coseno es, mejor lo pongo ya con los circulitos bien trazados, es que si tú tienes un ángulo, ahora sí le vamos a llamar X, aquí, entonces la primera coordenada yo quiero que sea el coseno y la segunda el seno. Así es como lo habíamos definido y trabajado hasta antes de esto de las integrales. Y entonces en la definición que tengo, pues voy a decir que para cualquier número X entre 0 y pi, el coseno de X a ver, vamos a cambiar aquí algunas cosas. Si el ángulo le llamo X, este valor de aquí abajo es el que me gustaría que fuera coseno de X. Pero bueno, este valor de abajo es
en el cual yo calculo la función a. Entonces, por eso es que voy a decir que coseno, pues es el único número en el intervalo de -1 a 1 que cumple que el área para este número, o sea, la función a evaluada en coseno, es igual a x sobre 2, porque eso es lo que tenía que medir esta área. Entonces, aquí estoy utilizando la función área para definir el coseno. Y sé que este sí es un número único, porque ya dije que la función a es biyectiva. Entonces, vamos a observar esto. Bueno, y seno lo voy a definir como raíz de 1 menos coseno cuadrado. Entonces vamos a hacer la observación de que esto sí está bien definido antes de ver otras cosas. Si x está entre 0 y pi, pues yo tengo que x entre 2 está entre 0 y pi medios. Y como la función a ya dije que es biyectiva, desde -1, 1 hasta el intervalo 0 pi medios, es biyectiva. Pues existe un único elemento en el dominio. Un único, digamos, y en -1, 1, tal que a de y es igual a x entre 2. Entonces, por eso está bien decir esto de, es el único número. Nada más que a este y que encuentro aquí, o sea, que sería como que la preimagen del x entre 2, es al que le voy a llamar coseno. Y bueno, el seno lo defino de manera más sencilla porque nada más va a ser raíz de 1 menos coseno de x al cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Por qué decimos que x medios está en el intervalo de 0 a pi medios y no de 0 a pi? Porque x es el que está entre 0 y pi. Entonces, si divides entre 2, o sea, si lo ves como desigualdad, tendrías que dividir toda la desigualdad entre 2. Ah, ok, Y el sí, intervalo ya te queda de 0 a pi medios. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, está un poco extraña la definición que estamos dando porque, o sea, les repito, como es esto de coseno de x, que es el único número, pues ya vimos que sí existe un único número que cumple esta igualdad, pero pues normalmente las definiciones que hemos dado así de funciones son más explícitas, ¿no? Como decir, coseno de x es la composición de estas funciones evaluada en x o en algún otro número y ya. Entonces, bueno, también se podría dar una definición más explícita del coseno si si definimos una nueva función. De hecho, esta función que voy a definir, pues la voy a utilizar para las demostraciones. Entonces, a ver, vamos a poner aquí que definición
Pues lo único que voy a hacer para quitar este 2 es multiplicar la función a por 2. O sea, voy a decir que defino la función b, que va de -1, 1 a 0pi ahora sí, como b igual a 2 veces a. Entonces, si multiplicas la función a por 2, pues la imagen ahora en lugar de ser 0 a pi medios va a ser 0 a pi. Entonces, la interpretación, pues sería que está midiendo 2 veces el área, es como si tomaras el área de arriba y el área de abajo al mismo tiempo. Pero la parte más importante, pues es que de la definición que yo tengo de a, bueno, del coseno, mm, déjenme que reaccione esto, ya. Entonces, algo importante que notar es que si a evaluado en coseno de x es igual a x entre 2, si yo despejo x, me quedaría que 2a evaluado en coseno es x. Pero la función 2 veces a se llama b. Y entonces lo que estaría diciendo es que la función b compuesta con el coseno, bueno, más bien el coseno compuesto con b, es igual a la función identidad. Entonces, para esta función b, lo que tendría es que primero, como a ya había dicho que es biyectiva, la función b también va a serlo, o sea, porque al multiplicar por 2 sigue siendo inyectiva, y ahora la imagen pues te va a quedar de 0 a pi. Entonces, al tener una función biyectiva que estás componiendo con este coseno y te da la identidad, vamos a ponerlo mejor así, es igual a la identidad en el intervalo 0 a pi. Entonces, la inversa de b va a ser esta función coseno. Y pues de igual manera, la inversa de coseno va a ser la función b. O sea, normalmente, si tú quieres ver que una función es inversa de la otra, pues tienes que hacer las dos composiciones y verificar que en ambos casos te dé la identidad. Pero si ya sabes que una función es biyectiva, basta con que una de las composiciones sea la identidad para que la otra también ya automáticamente lo sea. Es un resultado de funciones. Y bueno, hasta lo podríamos comprobar así muy fácil porque lo único que tendrías que hacer es, como ya tienes esta igualdad, si compones con la inversa de b que ya sabes que existe, te quedaría de este lado así, del lado derecho la inversa de b, y aquí ya tienes que coseno pues es la inversa de b.
Y pues al ser la inversa, también tienes que, la inversa de coseno, pues es la misma función b. Entonces esta función vamos a utilizarla para intentar demostrar algunas cosas, algunas propiedades del coseno. El primer resultado que vamos a intentar probar es sobre las derivadas. Voy a tomar una x entre 0 y pi, por lo pronto en el intervalo abierto. Y lo que vamos a ver es que la derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno, pues es coseno. Utilizando estas definiciones. Entonces, tal vez con el uso de esta función que acabamos de definir, pues quede un poco más claro cómo se... Bueno, ¿por qué me sirve esto de que sea la inversa? Entonces, para la demostración, si yo quiero calcular la inversa del coseno, perdón, la derivada del coseno, pues aquí arriba ya dije que coseno es la inversa de esta función b, el doble de a. Entonces vamos a ponerle aquí, esto sería la derivada de la inversa. Y entonces, como es la derivada de una función inversa, pues podemos aplicar la ecuación de 1 entre b' evaluado en b inversa de x. Y pues ahora necesito saber cuál es la inversa de b. Como b es 2a, pues la derivada de b va a ser 2 veces la derivada de a. Entonces b' evaluado en un punto x es 2 veces a'. Y la derivada de a la habíamos calculado la clase pasada. Aquí no la tenía anotada, pero vamos a recordar cuál es. Según, bueno, para que no solamente me crean ahí lo que voy a decir, capaz que no lo digo bien. Vamos a buscar aquí. Aquí está la derivada de a. Cuando x está entre menos 1 y 1 es menos 1 entre 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrada. Voy a copiarlo. Vamos a quitar esta parte y nos quedaría esta igualdad. Ay. Multiplicada por 2. Entonces, como voy a multiplicar por 2, pues esta sería la derivada. Entonces, aquí ya tengo el cálculo de la derivada de b. Y si continúo aquí abajo, tenía que la derivada de coseno, que hasta el momento he dicho que es 1 entre b' evaluado en b inversa. Pues esto me quedaría como 1 sobre la derivada de b. Bueno, vamos a hacer un paso adicional.
B inversa, pues es coseno. Entonces la derivada de B la tendría que evaluar en el coseno. Entonces nos quedaría menos 1 sobre raíz de 1 menos coseno de X al cuadrado. Y 1 menos coseno de X al cuadrado fue lo que nosotros definimos como seno. Esa fue la definición que dimos para este intervalo. Entonces aquí nos quedaría, le agregué un menos que no iba, 1 entre menos 1 sobre seno. Y esto ya sería menos seno de X. Entonces, nada más para terminar esta prueba, tengo que la derivada de B se calcula así cuando X es distinto de menos 1 y 1. Entonces vamos a observar que yo puse X entre 0 y pi. Bueno, vamos a poner ahí la desigualdad. Pues aquí tendríamos que si X está entre 0 y pi, aquí es distinto de 0 y distinto de pi, pues justo el coseno de X no va a ser menos 1 ni 1. Porque, bueno, si me regreso a la definición, o sea, esto, ¿dónde está mi definición de coseno? Para que el coseno de X fuera menos 1, A de menos 1 yo dije que valía pi sobre 2. O sea, a ver, vamos a escribir esto con más detalle. Si coseno de X fuera igual a menos 1, ahorita repasamos toda la prueba porque ya son muchos detalles. Entonces me quedaría que la ecuación con la que definí coseno fue esta. Que A de coseno de X sea igual a X entre 2. Si coseno de X fuera menos 1, pues me quedaría que A de menos 1 es X entre 2, pero el área en menos 1 es la que había dicho que es pi entre 2. O sea, aquí me quedaría que X es igual a pi. Y pues eso no es cierto porque X lo estoy tomando entre, bueno, mayor que 0 y menor que pi. Y si coseno de X fuera 1, pues vamos a ver que la X tendría que ser 0, ¿no? Porque A de coseno, pues otra vez es X entre 2. De ahí te quedaría A evaluado en 1. El área evaluada en 1 dijimos que es 0, porque es cuando no tendrías un sector como tal, ¿no? Aquí. O sea, o tienes un sector sin área, con área 0. Y ya si despejas la X, llegas a que X es igual a 0. Entonces, por esa razón es que si X no es 0 ni pi, pues coseno de X tampoco es menos 1 ni 1. Entonces, a ver, vamos a revisar la prueba que acabamos de hacer para el coseno. Nos falta lo del seno. Yo quiero calcular la derivada de coseno. Ya dije que coseno es la inversa de la función b. Entonces, aplico la ecuación de la derivada de la función inversa, que es 1 entre b' evaluado en b inversa de x.
Entonces aquí necesito ver quién es B'. Como B lo definí como 2 veces A, entonces B' es 2 veces A'. Esta ya la tenía calculada, que tenía un 2 aquí abajo, y cuando multiplico por 2, pues ese 2 ya se elimina. Entonces, esta es la derivada de B, siempre y cuando la X no sea menos 1 ni 1. Y entonces, esta parte de aquí la puedo poner como que una afirmación. Estoy probando aquí abajo. Yo afirmo que como X lo tomo entre 0 y pi, pues el coseno va a estar entre menos 1 y 1. Y eso es porque, bueno, descarto los casos de que valga menos 1 o 1. Si es menos 1, el área en menos 1 era toda la parte superior, que es pi medios. Y si eso, pues por definición es x entre 2, te queda que x es igual a pi, y no se puede. Si x es igual a, bueno, si coseno de x es 1, igual al sustituir aquí el área de 1 vale 0, te quedaría que x es 0. Entonces ya con eso quedaría probada esta implicación que estamos poniendo aquí. Y ya como verifiqué que el coseno de x sí es un número entre menos 1 y 1, sí puedo evaluar en B', que es este paso ya de la derecha. B inversa, pues ya sabemos que es coseno. En este siguiente paso, la definición que dimos de seno es raíz de 1 menos coseno cuadrado. Y ya si haces la operación, nada más te queda menos seno. Entonces, con eso estaríamos verificando que la derivada de coseno sí es menos seno. Entonces, nos falta ver qué pasa con la derivada de seno, pero ¿tienen alguna pregunta de esta parte? ¿O ya se fueron de vacaciones? No tenemos duda. No, profe, todo bien. Bueno, es que José Daniel había comentado evitar los casos de 0 y pi es para evitar la división entre 0, ¿no? Sí, para evitar la división entre 0 y porque, pues de hecho, la derivada de A no existe en estos casos cuando x es menos 1 o 1. Entonces, si quiero calcular esta derivada de B que tiene que ver con la derivada de A, solamente lo puedo hacer para números entre menos 1 y 1. Profe, entonces la definición de coseno nada más va a quedar como la inversa de B. Ajá, la puedes, es equivalente que la consideres como la inversa de B, de esta función B, o un poco más elaborada la definición como esta que pusimos aquí arriba. Que al final son equivalentes porque pues basta despejar la x para que te quede la función 2a evaluada en coseno y ya de ahí sale lo de la inversa. Entonces cualquiera de las dos que quieras tomar, pues es correcta. Bueno, esta es la derivada de coseno y vamos a ver qué pasa con la del seno.
yo tenía que seno de x lo definimos como raíz de 1 menos coseno de x al cuadrado. Y como ya calculé la derivada del coseno, pues aquí puedo utilizar regla de la cadena para calcular esta derivada. Entonces aquí habría que poner primero la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Por la derivada de lo que está aquí adentro, que primero sería el cuadrado, o sea, por menos 2 coseno de x, por la derivada del coseno. Entonces aquí estamos utilizando la regla de la cadena nada más. Y vamos a simplificar esta parte. Entonces, bueno, te quedaría 2 coseno por seno. El 2 se va a cancelar con el de abajo. Y esta función es el seno, ¿no? Entonces aquí ya nos quedaría coseno. Si dije que era seno, pero no, más bien es coseno porque lo que se elimina es el seno de x. Ya nos queda que la derivada de seno sí es coseno. Y bueno, para poder utilizar la regla de la cadena así, nada más necesitamos que la raíz es derivable en todo su dominio, salvo en el cero. Entonces necesitamos que esta parte de adentro no sea cero, pero ahí nuevamente se utiliza que la x está entre 0 y pi, y entonces coseno está entre menos 1 y 1. Yo creo que vamos a poner ahí el detalle de... Espera. Entonces ya sé que seno es esto y coseno de x está entre menos 1 y 1. Si x está en el intervalo 0 pi, fue lo que ya vimos antes. Entonces 1 menos coseno cuadrado, pues ya va a ser distinto de 0. Va a ser positivo. Y ya ahora sí, utilizando la regla de la cadena, hago el cálculo de la derivada de la función seno. Entonces ya tengo hasta aquí que derivada de coseno es menos seno, derivada de seno es coseno. Para x en el intervalo abierto de 0 a pi. ¿Alguna pregunta de esta parte?
No, todo claro. No, va muy bien. Bueno, por ahí escriben de esta parte de la división de 1 sobre -1 entre seno, pues es hacer la división tal cual de fracciones. O sea, el signo nos queda negativo porque es más entre menos, que es menos. Y ya si hacemos la división, pues el seno va a quedar en la parte del numerador. Sí, ahí solamente fue hacer la división como tal. Vamos a definir ahora la función seno y coseno en la parte inferior de la circunferencia, es decir, de pi hasta 2pi. Esa definición ya va a ser más sencilla, o sea, lo complicado fue definir la primera parte de 0 a pi. Bueno, quiero pensar. Entonces, si tomo ahora x entre pi y 2pi, para ya tener al menos que la vuelta completa, y ahorita vemos cómo ya extenderlo a toda la recta. Entonces quiero definir el coseno y el seno. Pues vamos a recurrir nuevamente a la circunferencia para ver cuál sería la manera apropiada de definir esto. Ya definí en la parte superior, o sea, si tengo x aquí arriba, sé cómo definir el seno y el coseno. Entonces quiero definirlo para x entre pi y 2pi. Por ejemplo, pues imagínate que el ángulo x llega hasta acá. Entonces esto es x. Y quieres definir aquí otra vez el coseno de x como la primera coordenada de este punto y el seno como la segunda. Y entonces en el punto que nos fijaríamos de los que ya definimos, es en el correspondiente de aquí arriba. Si este punto corresponde al ángulo de x, o sea, llegando hasta acá, el ángulo que solamente llega hasta el punto azul, ¿cuánto mide? O sea, este completo es x y el que llega solamente hasta acá, ¿cuánto es? ¿Sí se entendió de qué ángulos estoy hablando? El ángulo X es el que está entre pi y 2pi, o sea, es uno aquí abajo. Todos los estoy midiendo a partir del eje X positivo, ¿no? El eje de las ordenadas, digo, de las abscisas. Entonces, empiezo a medir desde aquí, o sea, el ángulo X llega a alguna parte del tercer o cuarto cuadrante, y para definir el coseno de X y el seno de X para el ángulo que está aquí abajo, yo creo que vamos a poner a quitar estas líneas, ahí, sin la circunferencia, ahí está. Y esto un poco más grande. Entonces, otra vez. Este de aquí es el ángulo X que quiero definir el coseno y el seno.
Y me voy a fijar en el punto que queda pues, aquí arriba. O sea, nada más lo traslado hacia el semiplano superior y me fijo en este ángulo. Para este ángulo ya tengo definido el coseno y el seno. Este ángulo azul, ¿cuánto mide? Si el de abajo es X. El de arriba, pues sería 2pi menos X. Digo, pi menos X, más bien. Ok. Ah, no, sí, perdón. 2pi la vuelta completa menos X. Sí, porque si restas 2pi, que es el ángulo completo perigonal menos la X, te queda justo este ángulo que es el mismo que el de arriba, ¿no? Entonces, si este de abajo mide X, el de arriba mediría 2pi menos X. Y pues para este punto, o sea, si el ángulo es 2pi menos X, aquí tendría el coseno de 2pi menos X y el seno de 2pi menos X. Entonces, como quiero que el coseno del ángulo aquí abajo mida lo mismo que el de arriba, porque es la primera coordenada, pues voy a definir el coseno de X igual a coseno de 2pi menos X. Y en el caso del seno sí va a cambiar el signo, ¿no? Porque para el ángulo de aquí arriba el seno es positivo, aquí abajo sería negativo. Entonces este seno lo tendría que definir como menos el seno de 2pi menos X. Entonces esta definición que estamos dando ya no es en términos de la integral original, bueno, de las áreas y demás, porque como ya tengo definido aquí arriba para todos estos puntos, estas definiciones ya las puedo usar directamente para definir el seno y el coseno en los ángulos de aquí abajo. Entonces, esta va a ser la definición que voy a dar para el coseno y el seno de un ángulo entre pi y 2pi, o sea, en el semiplano inferior. ¿Alguna pregunta de esta definición? Y bueno, de una vez vamos a definir ya en toda la recta. O sea, hasta aquí lo hemos hecho. Vamos a poner la nota de está aquí. Se ha definido seno de X y coseno de X para X entre 0 y 2pi. Pero tú quieres que estas funciones pues tengan dominio todos los reales. Entonces, para extenderlo, igual va a ser en términos de lo que ya hemos definido. Entonces, si X es un número de esta forma, 2pi k más X' con k un número entero y X' un elemento entre 0 y 2pi. Voy a definir el seno de X
como el seno de x'. Y coseno de x, pues igual. Por ejemplo, si yo defino, bueno, si algo, seno de 7pi, pues tengo que ver que este 7pi yo lo puedo expresar como seno de 2pi por 3 más pi. Son un múltiplo de 2pi más como el residuo, digamos. Y lo que estamos haciendo, pues es que se va a definir el seno de este ángulo como pues el seno de pi. Entonces esta definición pues ya me va a asegurar que las funciones seno y coseno van a ser periódicas de periodo 2pi. O sea, habría que probarlo sí, formalmente, pero pues va a salir directamente de esta definición que estamos dando. Entonces con eso ya tendría definido seno y coseno en toda la recta. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no me queda claro cómo fue que llegamos a que el punto azul era igual al coseno de 2pi menos x, seno 2pi menos x. Porque en general para un ángulo teta yo quiero definir que el punto que bueno, que se encuentra en la circunferencia que determine ese ángulo teta sea coseno de teta, seno de teta. O sea, la primera coordenada de este punto tiene que ser el coseno del ángulo y la segunda el seno. Así es como quiero poner mi definición. Entonces eso ya lo hicimos en la parte superior, es decir, para ángulos de 0 a pi. Que si tenía este ángulo de x, pues yo quería que la primera coordenada de este punto fuera justo el coseno, y por eso salió esta definición. O sea, hasta aquí, y bueno, lo del seno igual a 1 menos coseno cuadrado. Esto no lo comentamos mucho, pero pues es para asegurar que el seno sí sea la segunda coordenada de este punto. Porque como son puntos en la circunferencia, pues justo lo que sabíamos que sucedía es que, bueno, esta función es 1 menos x cuadrada. Entonces, si ya definí que la primera coordenada de este punto va a ser el coseno, pues la segunda coordenada, si la sustituimos aquí el coseno de x, es el que quiero que sea seno. Entonces, para todos los puntos en la parte de arriba, mis definiciones fueron de tal forma que sí asegure que la primera coordenada del punto en la circunferencia es el coseno y la segunda es el seno. Entonces, si eso lo aplico aquí abajo, como ya dijimos que el ángulo de arriba es 2pi menos x, por eso pues la primera coordenada es el coseno de este ángulo y la segunda el seno. Y ahora lo que quiero para esta nueva definición es que en los puntos de abajo también se cumpla lo mismo, que la primera coordenada sea el coseno y la segunda el seno. Sí, Y bueno, relacionado con esto, lo que pusieron en el chat de por qué uno tiene signo positivo y el otro negativo aquí en la definición, pues cuando comparamos la primera coordenada, para estos dos puntos tienen la misma primera coordenada. Entonces,
el coseno de esta x tiene que ser igual al coseno de 2pi menos x. Esa es la definición que sería la adecuada, pero con el seno sí cambia el signo, ¿no? Porque aquí el seno de este ángulo tiene signo positivo porque está en la parte superior, está en el segundo cuadrante, y en cambio acá el seno tiene signo negativo. Entonces, si yo definiera seno de x igual a seno de pi menos x, algo estaría mal porque la segunda coordenada sí cambia de signo. Por esa razón es que seno de x lo quiero definir como el negativo de esta coordenada. Y el coseno no cambia porque sí tienen el mismo signo en la primera entrada. Sí, entonces no hay que olvidarnos hasta el momento de que al final de cuentas me voy a quedar con lo mismo de que en la circunferencia unitaria, bueno, ya que tienes el ángulo x en radianes, la primera coordenada del punto que determina en la circunferencia es el coseno y la segunda el seno. Lo único que está cambiando en este momento, en estas clases, es que definí de otra manera, bueno, para llegar a lo mismo, pero por medio de integrales para que yo pueda probar todas las propiedades que ya conocemos. Entonces, esto de meter las integrales en la definición solamente es para tener una manera formal de demostrar todas las propiedades. Entonces, ya que probemos las propiedades, por ejemplo, ahorita ya estamos con lo de las derivadas primero de 0 a pi. En algunos minutos probaremos que también se cumple estas ecuaciones en la parte de abajo. Entonces, ya que vayamos teniendo esas propiedades, ya no es necesario regresarnos a la definición de la integral. Ya puedo hacerlo como antes. Entonces, solamente como que quiero las bases para demostrar formalmente todas las propiedades de las funciones trigonométricas. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Entonces ya tenemos definidas las dos funciones trigonométricas como principales. De aquí, pues un resultado así muy sencillo, nada más para ver cómo se van cumpliendo las propiedades, es que si x es cualquier número real, entonces seno cuadrado de x más coseno cuadrado. Bueno, vamos a poner una notación antes de escribir el teorema. Y es que, pues hasta el momento había escrito cuando elevado al cuadrado, por ejemplo aquí coseno de x todo elevado al cuadrado, pero ya sabemos que esta no es la notación usual. Sino más bien poner el exponente en esta parte. Y esto pues después lo puedes utilizar con todas las demás funciones trigonométricas que se definan, ¿no? Entonces aquí ya podríamos escribir que seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1.
Y para la demostración de esta identidad, podemos comenzar con que si X está entre 0 y pi, por definición, yo sé que seno es igual a 1 menos coseno cuadrado. Así es como lo definimos. Y ya, pues si elevas al cuadrado, te queda que seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado y despejas. Entonces, esto se sigue directamente de la definición si X está entre 0 y pi. Luego nosotros definimos para X entre pi y 2pi. Si X está entre 2pi y 2pi, pues tengo que 2pi menos X me va a quedar entre 0 y pi. Lo puedes hacer hasta por pasos, es decir, primero multiplico por menos 1 y luego le sumo el 2pi. Y entonces, ¿por qué pongo esto? Pues porque nosotros habíamos definido para cuando X esté en este intervalo, el seno y el coseno, pues en términos de un ángulo 2pi menos X. Entonces tengo estas definiciones. Pues lo único que tendría que hacer es sustituir. Si yo pongo coseno cuadrado más seno cuadrado, pues esto sería coseno de 2pi menos X al cuadrado, más, pues en lugar de seno de X escribimos menos seno de 2pi menos X. Y aquí, pues aunque aparezca un signo menos, como vas a elevar al cuadrado, pues ya te quedaría suma de coseno cuadrado más seno cuadrado de los mismos valores. Entonces esto ya podemos decir que es igual a 1 por el hecho de que este ángulo sí está entre 0 y pi, o sea, por el caso anterior. Y ya el último caso, pues va a ser algo similar, o sea, si X es cualquier otro número real, yo lo puedo expresar así primero. Si X es igual a 2πk más X' con K en Z y X', un número que sí está entre 0 y 2pi. Entonces, seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X, pues dijimos que el seno lo iba a definir, bueno, ambas funciones, como la función evaluada en este como residuo, ¿no? El X' que sí está entre 0 y 2pi.
Bueno, primero vamos a poner el seno. Y este ya es igual a 1, porque yo ya probé que si x está entre 0 y 2pi, si se cumple la ecuación. Entonces ya con eso podría concluir que la ecuación se satisface para toda x en los reales. ¿Hay alguna pregunta de aquí? No, profe. Muy bien. Bueno, y ya cuando defina lo de las otras 4 funciones trigonométricas, pues no tengo que pasar por todos estos casos porque si yo ya pruebo las propiedades para seno y coseno, para las demás funciones ya se van a seguir directamente. A ver si nos da tiempo de al menos definirlas hoy. Entonces la otra parte que me falta, que va a ser lo de la derivada. Eso el teorema sobre la derivada, yo creo que lo vamos a poner aquí arriba para tener presentes las definiciones que están aquí. Entonces yo ya vi que si x está entre 0 y pi, derivada de seno es coseno y derivada de coseno es menos seno en intervalo abierto. Vamos a verificar que esto pues también se cumple en el intervalo abierto de pi a 2pi. Bueno, de pi a 2pi tengo esta definición. La voy a copiar aquí abajo para que la tengamos ahí presente. ¿Qué sugieren para demostrar estas igualdades? O sea, ¿cómo calculo la derivada ahora? ¿No hay sugerencias? Bueno, escribieron ahí en mensaje que usando regla de la cadena con esta igualdad, pues sí sería la manera más rápida. Entonces voy a poner primero la ecuación para el seno. Y algo importante que mencionar aquí, pues es que lo que usamos en el teorema pasado de que 2pi menos x va a caer en el intervalo 0 a pi. Entonces, aquí ya lo voy a poner directo.
sea, como x está entre 0 y 2pi. Bueno, ya ponemos ahí la implicación intermedia con esta desigualdad y luego ya te queda que 2pi menos x está entre 0 y pi. Entonces, por definición tendríamos esto, que seno de x es igual a menos seno de pi menos x. Y yo ya sé cómo se calcula la derivada de seno en números de este intervalo. Entonces podemos usar la regla de la cadena. Tendría que seno de x, su derivada es menos coseno de 2pi menos x por la derivada de adentro, que es menos 1. Y bueno, la otra definición que teníamos es esta. Bueno, que tenemos. Entonces, coseno de 2pi menos x se convierte en coseno de x. Y ya con el otro menos 1, pues esto es coseno. Entonces con eso ya estaría probado que derivada de seno si es coseno. Y si pones aquí la derivada de coseno, pues igual vas a usar la regla de la cadena con esta ecuación. Pues sería ahora derivada de coseno, que es menos seno, por la derivada de adentro, que otra vez es menos 1. Y ya, bueno, menos seno completo lo puedes sustituir por seno de x. Y con el otro menos 1 ya te queda menos seno. Entonces hasta aquí tenemos calculadas estas derivadas en el intervalo abierto 0pi y pi a 2pi. ¿Alguna pregunta que tengan de aquí? ¿Cómo fue que pasamos esto de menos coseno de 2pi menos x y eso multiplicando por menos 1 a allá menos coseno de x por menos 1? ¿Cómo fue que eliminamos, digamos, este 2pi de la ecuación? Pues son las igualdades que teníamos aquí arriba, en las definiciones. El coseno de 2pi menos x es igual a coseno de x. Y menos seno de 2pi menos x es seno. Son las dos que están aquí arriba. Sí, cierto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de aquí? En este teorema vamos a llevárnoslo a la parte de abajo.
Y vamos a anotar qué es lo que sea, bueno, lo que dijimos de dónde ya calculamos las derivadas y qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Nos preguntan que de dónde había salido el menos que se pone al coseno en la primera igualdad de la derivada. Porque estoy calculando la derivada de seno por medio de esta igualdad. O sea, es como si derivada de ambos lados. Y la derivada de seno ya había probado que es coseno cuando tienes un número entre 0 y pi. Entonces aquí este coseno por eso se cambió a seno. Estoy calculando la derivada. Y aquí abajo igual, partiendo de esta ecuación, podemos como que escribir la ecuación original de donde partimos. Sería como poner seno prima igual a derivada de seno evaluado en 2pi menos x por el menos 1. Y acá abajo también la derivada de coseno. Parto de esta ecuación, entonces sería derivada de coseno, pero evaluada en 2pi menos x por el menos 1. Entonces el menos 1 de aquí es la derivada de lo de adentro. ¿Algo más de esta parte? Entonces lo que se ha hecho hasta el momento con respecto a las derivadas es calcular vamos a poner aquí, sabemos, bueno, hemos probado más bien porque ya sabemos que la derivada va a ser así en todos los reales. Que derivada de seno es coseno y derivada de coseno es menos seno. Si x está entre 0 y pi o entre pi y 2pi. Entonces me falta calcular con respecto al 0, al intervalo 0,2pi, pues en los extremos de estos intervalos. Vamos a ponerle más adelante. Seguramente con Daniel. Van a demostrar que esto se cumple para toda x en R, ¿no? Que por ejemplo, o sea, lo importante aquí va a ser como que completar este intervalo de 0 a 2pi, porque después con los otros elementos de la definición que tenemos, que es esta de acá, y no, quién sabe dónde quedó la definición. Voy a... Es aquí. Como todo esto es constante, el 2pi k, porque k es un entero,
pues igual va a salir muy directo que la derivada de seno evaluada en esta x, pues va a ser la misma derivada que de seno evaluada en esta x'. Entonces esa parte no va a presentar mayor dificultad, es otra vez como aplicar regla de la cadena. Pero por el momento con las derivadas, hasta aquí vamos a llegar hoy. Lo que vamos a comentar es, bueno, coseno yo lo definí. En algún momento de hoy. Primero en el intervalo 0pi como la inversa de esta función. Entonces, este coseno pues solamente va a tomar valores entre -1 y 1. Vamos a poner aquí la nota. Como coseno ya vi que es la inversa de esta función b, pues su contradominio estaría en -1,1. Para toda x entre 0 y pi. Eso si lo veo con la definición de la b. Si lo veo con la definición que tenía originalmente, pues es más claro porque, de hecho aquí dije coseno de x es el único número en -1, 1. Entonces ya está que el coseno solamente puede estar en este rango de valores de -1 hasta 1. Y bueno, la otra cosa importante aquí que mencionar de lo que hemos hecho hoy es que las funciones seno y coseno la manera en que las hemos definido es de manera que si x, por ejemplo, es un número entre 0 y 2pi, o sea, cuando tú te fijas en la circunferencia, lo que mencionábamos de que si este es el ángulo de x, las definiciones que pusimos fueron para que se siga cumpliendo que la primera coordenada de este punto es coseno y la segunda seno. Entonces el punto en la circunferencia unitaria que determina el ángulo x medido en radianes tiene coordenadas coseno de x, seno de x. Entonces, como les comentaba, pues al final de cuentas puedo seguir pensando en coseno y seno como estas dos entradas del punto que está aquí sobre la circunferencia, solo que puse la definición alternativa con las integrales para ya poder demostrar todas las propiedades, pero esa definición está basada en lo que conocíamos originalmente.
Bueno, a lo mejor después ponemos las gráficas. Más que las gráficas. Otra vez ya, aquí está. Vamos a definir las otras 4 funciones trigonométricas. El seno, por ejemplo, que ya tenemos definido, pues como la definición sigue cumpliendo esto que acabamos de decir, tengo que seno de 0 es 0, seno de pi y de todos los múltiplos de pi va a ser 0. Entonces vamos a definir las otras 4 funciones trigonométricas. Entonces tengo tangente de x igual a seno entre coseno. Esto, pues siempre y cuando el coseno de x sea distinto de 0. Y esto sucede si x es diferente de un múltiplo de pi más pi sobre 2. Que sería, por ejemplo, el ángulo de pi sobre 2 está aquí, 3pi sobre 2 acá, y en todos estos, bueno, en estos 2 puntos es donde el coseno te daría 0. Y bueno, aquí podemos poner la otra función que tiene que ver con el coseno, que es la secante. Es 1 entre coseno. Y cotangente de x es coseno sobre seno. Cosecante de x, 1 entre seno. Y estas las definimos siempre y cuando seno de x sea distinto de 0. Y esto es cuando x no es un múltiplo de pi. Entonces ya con respecto a las derivadas, bueno, con Daniel les decía que ya se va a concluir esta parte del seno y el coseno, de ver que en toda la recta la derivada de seno es coseno y derivada de coseno es menos seno. Pero con esas derivadas y usando pues, regla del cociente, por ejemplo, pues puedes demostrar las otras 4 derivadas. O sea, vamos a poner aquí que la derivada de tangente es secante cuadrada. Bueno, si x es distinto de k pi más pi sobre 2, de cotangente es menos cosecante cuadrada, si x distinto de k por pi, derivada de secante y derivada de cosecante. De secante por tangente
y menos cosecante por cotangente con las mismas hipótesis de aquí arriba. Entonces este teorema, por ejemplo, ya lo habíamos probado en cálculo 1, ya se había dejado de tarea. Nuevamente partiendo de la derivada de seno y de coseno. Entonces, para este tipo de resultados ya no necesito para nada todas mis definiciones con integrales. O sea, vamos a poner la demostración de alguno de los 4 puntos y ya los otros 3 pues los dejamos como ejercicios. O sea, nada más pondría que, por ejemplo, derivada de tangente, pues es la derivada de seno entre coseno. Y ya aplicas regla del cociente. Aquí pones coseno cuadrado, arriba es la función de abajo, por la derivada de seno. Derivada de seno. Menos la función de arriba por la derivada de coseno. Entonces aquí te quedaría menos coseno cuadrado menos seno cuadrado. Una vez vamos a factorizar el signo menos. Y esto ya probamos que es 1. Entonces aquí te quedaría menos 1 sobre coseno cuadrado de x. Y como 1 entre coseno, pues lo definimos como secante. Ay, aquí no sé por qué salió un menos extraño. ¿Qué fue lo que hice? Ay, aquí le puse los signos al revés, ¿no? Este es coseno y este es menos seno. Ya quedaría así. Y ahora sí, 1 entre coseno es secante, entonces te quedaría secante cuadrada. Y así con las demás. ¿Alguna pregunta? De este teorema. Y bueno, las otras dos propiedades que también pueden demostrar ahí como ejercicio y que seguramente van a utilizar en algún punto de aquí. Son las otras identidades pitagóricas. O sea que 1 más tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada. Y que 1 más cotangente cuadrada de x es cosecante cuadrada. En el caso de tangente y secante, pues necesitas que coseno sea distinto de 0. Y para cotangente y cosecante, que seno sea distinto de 0. Entonces igual la demostración de este punto es un ejercicio muy sencillo. Solamente pues utilizar lo que ya probamos para seno cuadrado más coseno cuadrado.